A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Para esta noche contamos con la intervención y la invitación a César Carrión, asambleísta, que tiene importantes informaciones con la que vamos a iniciar hoy. Marta, buenas noches. Buenas noches con todos los televidentes, buenas noches con Cristian, buenas noches con nuestro invitado, el asambleísta César Carrión. El día 3 de abril, ya martes 3 de abril de 2018, usted llamó a una rueda de prensa con una denuncia muy importante. Esa denuncia se perdió en medio de toda esta agenda lamentable que ahora vivimos de secuestros, bombazos y otros eventos lamentables en el país, pero es una denuncia vital. Usted citaba que con el decreto 1073 emitido por el entonces presidente Correa y publicado el 13 de junio de 2016, llamado Reglamento de Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, con motivo del terremoto, supuestamente para ayudar a las víctimas del terremoto, que este decreto se había utilizado para lavado de activos. Y ya tenemos noticias terribles de lo que ha pasado con los fondos destinados a las víctimas del terremoto que sirvieron para otras cosas. Pero esto ya nos espeluznó. Utilizar la tragedia del terremoto y de las víctimas de Manabí para lavado de activos. Gracias, buenas noches Marta, buenas noches Cristian y los televidentes. Efectivamente, esto es una noticia que ha causado impacto y debe causar más impacto a aquellos que no cumplieron el rol que tenían que hacerlo en su debido momento. A más del decreto, que yo lo considero este decreto, que reglamentó la ley para la reactivación y reconstrucción de la zona devastada por el terremoto, como fue Manabí y Esmeraldas. Pues de este decreto se evidencia pues un encubrimiento, para que aquellos que no habían hecho las declaraciones patrimoniales o lo querían rectificarlo, pues lo podían hacer con ninguna penalidad, porque el Código Integral Penal en el 298 tipifica el fraude tributario, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero este decreto los hace invisible a esta penalización y les da esa facilidad que hagan esas declaraciones en un periodo desde el 2009 hasta el 2016. Oh sorpresa, cuando nosotros pedimos al SRI esta información, pues nos envió este cuadro, que aparentemente no significa mayor cosa cuando uno no se analiza ni se detalla en qué es lo que sucede. Pues aquí están las declaraciones nuevas, de acuerdo al decreto, autorizado en ese tiempo por el motivo del terremoto, el decreto 1073. El detalle de este decreto en lo que se refiere a una disposición derogatoria casi al final de este reglamento a la ley, se evidencia de que en cumplimiento a esa potestad que emite el presidente, desde el 2009 hasta el 2016, se incrementaron los patrimonios de 145 millones a nada menos que 3.927 millones de dólares. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo así estuvo encubierto durante este lapso 2009 hasta el 2016 tanto dinero? Tan cantidad de patrimonio. No se sabe si serán en dinero en efectivo, bienes, inmuebles,
¿Producto de qué? ¿Cómo se enriquece usted de la noche a la mañana? Al menos si analizamos más en detalle, en los dos últimos años, del 2015 y 2016, hay un incremento considerable, casi más del triple del patrimonio. Justo estamos hablando de esos dos años críticos, donde ya había un seguimiento internacional de las coimas de Odebrecht, un poco de los Panama Papers. Entonces parece que los que tenían aquí tenían el apuro de sacar, pero con este decreto más bien lo guardaron aquí. El crecimiento de las declaraciones realizadas entre este periodo en verdad parece exponencial. Vemos que en el año 2010 146 personas ingresan nueva información por un nuevo patrimonio de 145 millones. Así es. Y son en el 2010 apenas 146, pero a 2016 ya vemos que son 5.000 personas que hacen esa labor. Y aumentan el patrimonio, en 1927 millones de dólares. Esto se parece un poco a la ventanilla negra que en los años 80. La ventanilla negra que en los años 80 permitió a todos los narcotraficantes legitimar su patrimonio. Exacto. En Colombia a través de la banca. Había una ventanilla en la cual se podían hacer depósitos y nadie preguntaba nada. Esto se parece, si no se parece... Lo perfeccionaron aquí, lo perfeccionaron. Mire, este es el decreto, ¿no? Con tanta propaganda que hizo el gobierno para recaudar los fondos de cualquier parte de los ciudadanos, para apoyarlos a quienes perdieron sus bienes, quienes fallecieron, pero en la penúltima hoja colocan esta disposición reformatoria. ¿A la cámara? Esta disposición reformatoria, la disposición general sexta. Hacer un zoom. Sí, la disposición general sexta. Y ahí exime de penalidad, de acuerdo al Código Penal Integral vigente, el delito de defraudación tributaria. O sea, podían haberse atrasado los años que quieran o podrían rectificar sin ninguna penalización, una penalización mínima, una multa mínima, dice aquí, en esta reforma. Si me permiten, para los que son más acuciosos, yo tengo un poco ya en letras más grandes, para que le graben esta disposición, la disposición. ¿Qué dice la disposición general sexta? Por el carácter informativo de las declaraciones patrimoniales, las personas naturales que, habiendo estado obligadas a presentar declaraciones patrimoniales desde el ejercicio del 2009 o posteriores, no lo hubieran hecho, o habiéndolo efectuado lo hubieran presentado de manera errónea o incompleta, podrán presentar dicha declaración o una sustitutiva. Aquí están las declaraciones nuevas y sustitutivas, y sumadas a estas dan declaraciones, son declaraciones, este número de declaraciones son 8.385, que da un total de 3.927 millones de dólares. Si me permite el cuadro, yo quería hacer una observación. Adelante. Porque además hay una cosa importante, no estamos hablando de empresas que en un momento dado puedan estar corrigiendo alguna información, no, estamos hablando que estas son declaraciones de patrimonio personal. Estamos hablando de personas naturales. Y la otra cosa que me parece interesante es la diferencia entre sustitutivas y nuevas. Porque uno todavía podría esperar que habiendo gente que, habiendo presentado sus declaraciones, vio que había cometido errores, presente sustitutivas por falta de información o información que quería arreglar. Pero uno se da cuenta que en muchos casos las declaraciones nuevas casi que duplican a las sustitutivas. Entonces hay gente que nunca había presentado estas declaraciones. Y la otra pregunta, más allá de la defraudación tributaria, que implica haber tenido semejantes ingresos, así es, y no haberlos declarado, porque aquí nos dan una sumatoria, pero no sabemos cuántos fueron pequeños ingresos o grandes ingresos, o gente que recién se regularizó o le tiene miedo a presentar eso. Pero cuando vemos sumas como 3.927 millones, el SRI sí nos adeuda un desglose de los montos. Es decir, hay personas que no declararon, muchísimas personas que no declararon que habían tenido un impuesto a la renta, que habían tenido ingresos, por ejemplo, por 100.000,
o hay muchas personas que no declararon que habían tenido ingresos por 1 millón, 2 millones, 1.000 millones. ¿De qué estamos hablando aquí? Permítame. Y esto no nos permite ver claramente la película y eso es grave. Exactamente, por eso vamos a seguir más adelante para ir aclarando este tema. En el documento que me adjunta este cuadro, el SRI, al final de ese cuadro ponen, son un total de 5.810 contribuyentes que realizaron 8.385 declaraciones en el periodo desde el 2010 hasta el 2016, a pesar de que el decreto dice desde el 2009. Bueno, es un detalle. Pero a raíz de este documento, nosotros empezamos un poco a elucubrar, y bueno, no nos quedamos con este documento, hicimos un nuevo documento al SRI solicitando más detalles de los perfiles de quiénes eran estas personas. El 4 de diciembre del 2017 solicitamos esta información con otras preguntas más, son en detalle y es muy extenso describirla. Pero hasta la presente no me ha contestado el señor director del SRI. O sea, son 5.000 personas, 4.000 millones, o sea, por lo menos es casi que 1 millón por cabeza. Más o menos, ese es el cálculo. Entonces, ¿cuál ha sido mi otra? 465.000 para hacer. Más o menos. Sí. Entonces, he tomado otra decisión. Informarle al contralor de esta anomalía para que tome las acciones que le corresponda en cuanto a la revisión de los patrimonios. Él me ha contestado, tengo una contestación provisional, que ha iniciado 2 exámenes, el primer examen al director del SRI. Al director del SRI y otro examen al decreto en sí para revisar cada uno de estos patrimonios. Y a la par, en la misma fecha, el 16 de febrero del 2018, he enviado también otra comunicación al fiscal general de la Nación para que revise toda esta documentación, porque aquí yo presumo que sí hay lavado de activos. Aquí hay un enriquecimiento ilícito a la vista y no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante un escenario donde se jugó con la propaganda, con un estado de propaganda, para asegurarse unos cuantos que coinciden en la revolución socialista, revolucionaria de aquí del país, que se aseguraron con sus patrimonios mediante un decreto, el decreto 1073. Sí, hay cosas que llaman la atención en esto que usted pone, y es que justamente es el corte temporal, es ya un periodo donde habían empezado a denunciarse los arreglos entre privados de los funcionarios del gobierno, y la pregunta es, o la pregunta que uno cabe, entre esos 5.000 declarantes de última hora que han presentado, ¿cuántas declaraciones decía usted que eran? 5.000. 5.000, estamos hablando... Son 5.000 personas que han presentado, ¿cuántas declaraciones? Son 5.810 contribuyentes que realizaron 8.385 declaraciones. Entonces, entendemos que algunos de esos contribuyentes realizaron 3 por 3 años, 2 años, claro, que no hayan declarado, ¿no? Exactamente. Justo en momentos del apogeo de la Revolución Ciudadana resulta curioso, y resulta curioso también el número de gente que con este decreto realiza nuevas declaraciones, o sea, que no está haciendo sustitutivas, que no está corrigiendo declaraciones Ahora, previas. Lo que también se debe conocer es si es que buena parte de estas declaraciones realizadas por los contribuyentes efectivamente se localizan en la zona del desastre por las cuales se constituyó la ley, bueno, y por las cuales se hizo este reglamento. Pero es que el alcance es nacional, no fue. Es nacional, no es local. No fue situado. Pero en primera instancia debemos entender que lo hicieron para aparentemente beneficiar a las personas y a los... qué sé yo, a las empresas que bueno, coincide con Manaví, también puede ser direccionado, pero sí, esto no tenemos toda la información como para decir, bueno, este señor trabaja o vive aquí o era funcionario en este lugar. El SRI debería tenerlo. Por supuesto, lo debe tener. Mira, hay una lógica ahí en este tipo de temas o estos perdones fiscales que a veces se dan en otras partes del mundo, que es que más vale recaudar ahora que no recaudar nunca. Y entonces perder de cobrarles las tasas o sobretasas, pero que por lo menos declaren y tú, por lo menos en un momento difícil, álgido,
puedes recaudar un montón. O sea, allí en esas declaraciones significa que tiene que haber habido recaudación. Esta gente pagó impuestos. Lo curioso es que no hay una preocupación por el origen de esos recursos. ¿Por qué estas personas no declararon todos estos años? Adicional a esto, se creó una unidad de análisis financiero, la UAFE, ustedes recordarán, en la época del ex mandatario, para hacer el seguimiento de las rutas de dineros ilícitos. Pues aquí no aparece la UAF. ¿Cuándo ha dado un reporte de esta naturaleza la UAFE para que los ecuatorianos conozcamos que se ha estado haciendo una investigación seria? Si más bien en la Fiscalía de Colombia se sabe que aquí en el Ecuador existen más de 100 bienes del narcotráfico, del terrorismo, y el fiscal de aquí no conoce. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué investigación tenemos? ¿No será que necesita traductor? Bueno, habrá que darle investigando, porque parece que ese ha sido el denominador común. Ya hemos visto tantos casos. Cristian. Así, ahora, a partir de la denuncia realizada en esta semana, ¿qué reacciones ha habido con respecto a esta información? Bueno, nosotros y mi equipo asesor hemos realizado las comunicaciones al SRI que nos informe. No nos han contestado. A raíz de eso he enviado a la Contraloría y a la Fiscalía, con la fecha que yo le manifestaba, el 16 de febrero de este año, para que inicie las investigaciones, porque este decreto está evidenciando que encubre a través de este decreto pues una norma que está tipificada penalmente. Entonces esto es algo que va contra norma, contra toda norma. Así que estamos en esa fase de continuar viendo qué direccionamiento tiene el fiscal, hoy que están entreverados en otros asuntos internos entre el fiscal, la subrogante. Mientras eso se resuelva, pues estaremos esperándoles a ver qué decisión toman. ¿Pero ha habido algún pronunciamiento? No ha habido, hasta este momento no ha habido ninguno. ¿Hay alguna posibilidad de ver si entre esos 5.000 personas, estos 5.000 contribuyentes, hay funcionarios públicos? Porque esa es una de las grandes preguntas. Nosotros presumimos que debe haber algunos, no solamente algunos, muchos funcionarios públicos, porque coincide con la década que estamos hablando, pues 2009-2016, y hemos hecho 8 interrogantes al señor director del SRI, el señor economista Leonardo Orlando, a fin de que nos dé alguna información, pero hasta este momento no ha contestado. ¿Cuándo le enviaron ustedes eso al señor Orlando? La primera información del cuadro de la cantidad de 3.927 millones nos informó exactamente el 17 de noviembre a través del presidente de la Asamblea Nacional. Luego, el 4 de diciembre, luego de haber hecho algunos análisis, hemos pedido toda una información a la SRI para que nos informe los perfiles de cada uno de estos ciudadanos, porque según el reglamento dice personas naturales, aquellos que han hecho las declaraciones o que no hayan hecho y que la puedan rectificar. Sobre ese perfil nosotros hemos solicitado, pero no hemos tenido respuesta. Perdón, muy pendientes. Ya han 3 pasado 4 meses, 4 meses de esta carta. 4 meses. 4 meses de esta carta y aún no recibe ninguna respuesta. Exactamente. De parte del SRI. No sabemos quiénes son, o sea, cuál es el perfil de estas personas naturales. ¿El Contralor no puede investigar esto también en su investigación? Por supuesto, él ha dispuesto ya un examen especial, como yo les comentaba, al señor director, le van a hacer un examen especial, y al propio decreto, y sobre ese decreto entenderé que hará alcances a todos los que han realizado estas declaraciones, pidiendo al SRI mismo la información. Eso nosotros estamos a la expectativa para seguir, hacer el seguimiento. Muy grave lo que usted denuncia, coronel Carrión, y muy grave que en un momento como el que vivimos en el Ecuador, los terroristas de la frontera norte nos pongan la agenda y este tipo de temas estén quedando como para atrás. Tengo entendido que usted ha visitado también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Le llevó estos temas a ellos también? Bien, no solamente ese tema he presentado 4 casos, entre ellos este del decreto 1073,
he presentado un caso muy importante también luchando contra la corrupción y la impunidad. El artículo 581 del Código Integral Penal señala de que en el último inciso habla del presupuesto de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un informe de la Contraloría, la Fiscalía no investiga. Pero aquí hay algo contradictorio, porque se está tramitando en la Asamblea y el propio fiscal actual, Vaca Mancheno, ha pedido derogar ese inciso final. Con la derogatoria de ese presupuesto de procedibilidad, quedarían en impunidad todos los contratos anteriores, porque según inclusive el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice, si pasan 7 años de no haber hecho un examen a algún funcionario público, se caduca. No puede caducar si es que haya habido un enriquecimiento ilícito, un peculado, porque la propia Constitución en el artículo 233 dice que es imprescriptible. Estos delitos son imprescriptibles y por lo tanto nosotros, yo al menos personalmente no estoy de acuerdo que se derogue así por derogarle, porque tampoco puede ser una condición necesaria que la Contraloría emita un informe. ¿Y dónde queda la independencia de la Fiscalía para investigar por su cuenta? Más bien debería pedir a la Contraloría, pero esto no está pasando. Es el candado que tienen, ese ¿no? candado, pero tampoco pueden derogarla así, porque estaríamos dejando en impunidad contratos OSP, en Farma, Palo Azul, ya van pasando más de 7 años, ¿no es cierto? Entonces, yo he presentado también una demanda de inconstitucionalidad a este artículo 581 del COIF, al inciso final, porque primero tienen que declararle inconstitucional y que no se elimine así por eliminar o derogarle este artículo, porque quedarían los contratos, los actos hechos anterior a esta fecha en la impunidad, ya no se podrían judicializar. Ese es un caso. El otro caso, denunciado también, cómo después del 30 de septiembre, a los 3 meses, el presidente de forma ilegítima, de forma arbitraria, emitió otro decreto, el decreto 632, en el cual todas las atribuciones de la policía, las actividades que tenían de personal, la situación jurídica, extrajurídico, pasaban hacia el Ministerio del Interior. Es decir, el comandante general perdió toda autoridad, ¿no? Inclusive crearon con ese decreto otras resoluciones. Y la Comisión de Paz. Y la comisión de Paces por un viceministro, el señor Fuentes, al margen de la ley de personal, porque tanto Fuerzas Armadas como la policía tienen leyes específicas. Ahí dice en el artículo 160 de la Constitución, se regulan por leyes específicas, ¿no? Y se garantiza, en el mismo artículo 160 dice, se garantiza la estabilidad y la profesionalización. Ahí estuvieron hoy en la mañana unos policías que fueron desvinculados, dados de baja, como decíamos anteriormente, por el uso de una prueba que se llama la prueba de confianza del polígrafo, que no es aplicable, es a criterio del ministro del Interior, cuando para dar de baja a un miembro policial o militar, tienen que seguir un debido proceso, no por una prueba, eso es ilegítimo. Entonces, violó la Constitución al emitir este decreto 632, y bajo ese manto de ese decreto, el señor ministro del Interior, José Serrano, emitió una serie de resoluciones, cientos de resoluciones, hizo contratos que están cuestionados por la propia Contraloría, compra de equipos, de caballos, de etcétera. Claro, los últimos 10 años se ha gobernado con decretos. A dedo. Entonces, esa es la tónica, ¿no es cierto? Y detrás de eso, pues, aparece la corrupción, indudablemente, en toda la administración. Nosotros estamos muy pendientes también, porque ahora los informes con responsabilidad penal desaparecen de la Contraloría, desaparecen de la Fiscalía. Esteban Bernal, mi compañero de la Asamblea, mi colega, denunció ayer sobre un informe de Contraloría que debe estar en la página web, pero que aplastando el botoncito no aparecía ese informe. Y lograron encontrar ese informe, donde se entregaba en el concurso que hacía el señor doctor Gustavo Yalc. Aquellos que habían obtenido menos puntaje eran los
los ganadores para ser fiscales en varias provincias, Santa Elena, Cotopaxi, entre otras. Entonces todo esto se va sumando y bueno, yo hice evidente principalmente en este tema que les acabo de indicar, el decreto 632, que también yo he presentado una demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? El orden jerárquico de las normas está en el artículo 425 de la Constitución de la República. Primero están, obviamente, la Constitución, los contratos, los tratados y convenios internacionales, vienen las leyes orgánicas. Ahí estamos nosotros, porque así lo dice la Constitución. Tenemos nosotros leyes específicas. Ley orgánica, ley personal, el Código Orgánico, la Ley de Seguridad Social, son específicas, de Fuerzas Armadas y de Policía, inclusive ni siquiera los dos son iguales. Entonces, con un decreto, los eliminó a las leyes especiales, violentó la Constitución. Entonces, estos detalles he presentado yo en el Consejo de Participación Ciudadana, haciendo notar que las autoridades incumplieron ese debido momento, y ni fiscal, ni la Corte Constitucional no se ha pronunciado en ese debido momento. Y para ir terminando, en el caso de Contraloría, ¿qué respuesta recibió con respecto a esta denuncia específica del, no sé cómo llamarlo, o sea... Bueno, ellos van a analizar y darán 6 meses más todavía, van a hacer los estudios, entiendo que harán revisiones de documentaciones. Otra demanda también que hice conocer al Consejo de Participación Ciudadana, aprovechando el tiempo, es del libro tercero. Recordarán ustedes que aprobaron un nuevo código, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, en el libro tercero, donde se crea ese cuerpo civil armado, al servicio del ministro del Interior, del partido político. He presentado yo una demanda de inconstitucionalidad también sobre este tema, aún no han resuelto, pero esto tiene una secuencia. Después del 30S, a los 3 meses hacen el decreto 632, le desarticulan a la policía en cuanto a la organización de los servicios. Por ejemplo, el 911. Si la policía tenía el 101, ¿por qué no lo dieron a la policía el 911? Pues el 80% de las llamadas de auxilio son de policía. ¿Y por qué tiene que haber una persona intermediaria en los centros del 911 para avisarles a la policía? ¿Por qué cambiaron los símbolos? ¿Por qué pusieron las patrullas? Le pintaron de blanco, le pusieron el símbolo Ecuador ama la vida, cuando esos no son los símbolos de una institución. Eso es bajarle la moral a un policía. Le pusieron el chaleco casi verde flex, casi del mismo color, ¿no? Y una serie de represiones. El eliminar, por ejemplo, el control de migración. Puertos y aeropuertos no están los policías. Entra el que quiere, sale el que se va. No sabemos si el tal guacho ha salido o no ha salido, es de aquí o no es de allá. No se sabe nada. Creo que usted vamos a necesitar otro programa. Creo que es importantísima la información que usted nos ha dado al respecto, y de una vez aquí de parte de Mil Hojas TV lo invitamos y lo comprometemos a asistir a otro programa. Creo que va a ser muy importante, sobre todo, revisar este tema de la frontera, ¿no? Y también lo que usted denunció sobre el tema de la Contraloría, ¿no? Esto que puedan quedar en impunidad los grandes temas de antes de 2011. Eso es gravísimo. Estamos viendo que mientras se habla de luchar contra la corrupción y de terminar con la impunidad, se van dando también unos pasos confusos que parecen garantizar impunidad para algunos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mil Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. Mil Hojas.